Hablemos de optimización. Y es que esta termina siendo una de las temáticas más esenciales dentro de todo nuestro programa. Y por eso precisamente uno de los módulos se llama solamente optimización. Porque ese módulo trae todo lo necesario para que tú puedas tomar ahora sí las acciones correspondientes. Recordemos que en el análisis yo llegué y evalué. Y a partir de esa evaluación tomé decisiones. Pero a partir de esas decisiones yo defino, bueno, cuáles son las acciones. Y eso es donde entramos en optimización, porque en optimización son las acciones que vamos a hacer en el presupuesto, si es que vamos a aumentar el presupuesto de nuestras campañas, si es que vamos a aumentar el presupuesto de nuestros anuncios, si es que vamos a editar las páginas, porque nos descubrimos que hay que editar las páginas, o no, es que en realidad la oferta como está presentada no está demasiado llamativa. Y ojo con esto, no significa que de nuestro lado, si por ejemplo usted está prestando servicios de tráfico, pues tenga que ser usted la persona encargada de hacer esas ediciones de la página, de la oferta, de ese tipo de cosas. Hay unas cosas que en definitiva es la empresa, es la compañía que tiene ya una área encargada de hacer esas optimizaciones, de hacer esos cambios. Nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Llegamos y presentamos la situación. Les decimos, vea, esto es lo que nosotros vemos que está ocurriendo con las páginas y esto es lo que nosotros estamos descubriendo que está ocurriendo con los números. A partir de esto, nosotros hemos sacado la conclusión de que deberíamos de hacer estas acciones y estas son las posibles soluciones que hay que hacer. ¿Y la acción de nosotros cuál es? Desde el lado de nosotros es presentarle precisamente al equipo correspondiente, mostrarle como, mira, es que las páginas hay que hacerle estos cambios, porque esto es lo que nos están mostrando los datos. Y esos cambios, pues puedes hacer este tipo de cambios o podríamos hacer este tipo de cosas y le traemos de una vez soluciones a esas otras áreas. Y ya las otras áreas pues se van a encargar de hacerlo de la forma más óptima. Pero eso es una parte que sí nos corresponde a nosotros, el nosotros estar analizando, el nosotros estar viendo la información, el nosotros estar capturando los datos, ¿cierto? Y en otros casos también, pues nosotros podemos de las personas que necesitamos editar también los anuncios, fue madre. Entonces, ¿a quién le pasamos eso? A la persona encargada de ediciones, de imágenes, de videos. Entonces, como que muchas de las optimizaciones que nosotros vamos a hacer, sí o sí, van a ser dentro del administrador de anuncios, van a ser viendo nosotros nuestros números al administrador de anuncios y vamos a hacer optimización de públicos, vamos a hacer optimización de presupuesto, vamos a intercambiar algunos anuncios, vamos a sacar algunas conclusiones, podemos llegar a hacer algunas variaciones ahí con los textos que estamos utilizando en nuestro anuncio, pero en definitiva hay muchas otras cosas que dependen de otras áreas y que en muchos casos eso, a nosotros nos toca ponerlos la 10 y mirar la manera de cómo solucionar para poder que tengamos mucho más resultados. Entonces en la parte de optimización nosotros vamos a estar viendo también un ejemplo dentro de todo nuestro módulo de optimización, en donde vamos a estar hablando acerca de un árbol, ¿cierto? Que un árbol no es más que, vamos a llamarlo a esto como nuestro público, que es el público donde nosotros vamos a estar desde el lado de nosotros y lo que a nosotros nos compete, desde el lado de nosotros, estos son como los públicos. Imaginemos que esto es un árbol de manzanas y en este árbol de manzanas pues existen eso, hay un montón de fruticas. Y estas fruticas para nosotros serían los públicos. Y esta manera es como la forma más sencilla de poderlo entender. Jue madre, este árbol ¿qué hace? Básicamente está compuesto por un público que nosotros inventamos, que nosotros le colocamos a nuestra campaña. Súper bien. Y ocurre que ese público tiene etapas, ¿cierto? Que esta parte sí es esencial que usted la entienda y préstele mucha atención a esto, ¿cierto? Estas etapas son ¿qué? Esas etapas son que a medida que usted va aumentando el presupuesto, si usted lo alcanza a ver, se comienza a convertir en algo más difícil, ¿cierto? Difícil de alcanzar, ¿cierto? Aquí se vuelve más fácil de alcanzar, aquí se vuelve más difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque ocurre que normalmente en el mundo físico, ¿cierto? Si usted compra un vaso, le sale un precio. Si usted compra 1000 vasos, muy probablemente le salga muchísimo más barato cada una de las unidades, obviamente por comprar en cantidad. Dentro de Facebook no ocurre así, dentro de Facebook ocurre lo contrario. El que tú traigas un solo resultado muchas veces se puede salir en centavos, pero el que tú traigas un montón de resultados muchas veces va a ser de que en realidad te cueste muchísimo más alcanzar ese costo por unidad. Hablemos por ejemplo de los leads.
Los leads son precisamente esos contactos que, la forma más sencilla de verlo, los contactos que nos llegan a WhatsApp, las personas que nos escriben. Si tú trajeras solamente uno, pues muy probablemente te va a salir mucho más económico de que si tú trajeras 100, 200, 500, 1000, 10.000, 100.000, como yo he hecho en varios casos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que tú tienes que entender de que un público cada vez se va volviendo más difícil, ¿cierto? Cada vez, si yo le voy metiendo más dinero, Facebook se va como cansando y va viendo que es mucho más difícil terminar cogiendo manzanas, en este caso, en este ejemplo, en esta analogía. Pero que a la final se le vuelve mucho más difícil captar los leads, ¿cierto? Porque en principio cuando él llega a los públicos, él sabe cuál es el público que está muy presto a querer registrarse a algo, a querer ingresar a algo, a querer comprar algo. ¿Por qué? Porque acabo de hacer una compra, porque acabo de registrarse en algo, porque acabo, ¿cierto? Facebook tiene esa información, entonces él sabe como que ese público, cuál es el que mejor funciona, ¿sí? Obviamente como nosotros no vivimos con poquitas ventas, uno vive con muchas ventas, pues en definitiva, por esa razón es que hay que tener muy presente que a medida que yo voy aumentando el presupuesto, se me va aumentando también los costos, ¿cierto? Aumento de costos. Listo. Entonces, ¿qué otra? Esto es una variable que hay que tener en cuenta. Presupuesto. ¿Qué otra variable hay que tener en cuenta? Entonces, digamos que Facebook básicamente es un muñequito. Muñequito no, es una personita, es un campesino, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí un sombrerito. Es un campesino, Facebook es un campesino que se encarga de recolectar la fruta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En un principio yo le pago y Facebook, pues eso. ¿Qué herramienta usa? En este momento, cuando yo le pongo cualquier anuncio, muchas veces un anuncio hasta feo, un anuncio que no llama mucho la atención, pues eso, Facebook alcanza a coger algunas manzanas y se le hace fácil, tan, con unas manzanas y se le hace sencillo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Haga de cuenta que esto es como la herramienta, esta la vamos a llamar herramienta, ¿cierto? Esta herramienta no es más que qué, la herramienta que Facebook utiliza para poder atraer la mayor cantidad de manzanas, en este caso, es que es nuestro anuncio, los ads. Es que la imagen, es el video, ¿cierto? Estamos colocando acá el ejemplo precisamente con Facebook, pero en definitiva muchas de las plataformas, TikTok, Google, es este mismo principio, ¿cierto? Entonces el anuncio termina siendo el que llame la atención, ya sea por el título, por la imagen, por el video, por lo que dice, por lo que se muestra, ¿cierto? Esa es la herramienta que está utilizando la plataforma para poder atraer. Ahora, ¿qué pasa? Que fue madre, cuando yo necesito aumentar el presupuesto y precisamente tiene que subir a coger más clientes acá arriba, ¿cierto? A cogerme más manzanas acá arriba, fue madre, ya con esta vara muy probablemente no me va a traer tantos resultados, sino que ya en ese caso yo necesito, fue madre, de pronto lo que necesito es utilizar una escalerita. Y esa escalera, pues al subirse acá, esa escalera es ¿qué? Es precisamente nuestro anuncio. La escalera es, fue madre, si yo tengo un anuncio súper ganador, pues llega Facebook precisamente con una escalera gigante a coger las frutas de todo ese lugar y a arrasar con todo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un anuncio que es llamativo, que tiene buenos colores, que tiene buena edición, ¿cierto? Que tiene muy buen título, que tiene el título claro, que tiene el llamado a la acción como entra acá, regístrate de una vez. Eso permite que arrase con todo ese árbol y sea mucho más fácil el captar a todas las personas de ese público. Obviamente, dentro de ese camino, ¿qué va a ocurrir? Que cuando, entonces, conclusión, el presupuesto es, cada vez que yo le meto más plata, estoy buscando que suba hasta lo más alto, ¿cierto? Que me busque muchísimas más frutas. ¿Listo? Y si yo estoy utilizando, y los anuncios son como la herramienta dentro de esta analogía que me van a ayudar a que precisamente me cueste más o me cueste menos el poder atraer esa cantidad, ¿cierto? Porque esto es como la facilidad de poder Facebook agarrar manzanas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos casos, pues sí, usted trajo con un anuncio, trajo un montón de gente. Imagine que usted hace un anuncio de regalar iPhones a todo el mundo que registre. Mejor dicho, usted coge todo ese árbol y arrasa con él. Pero ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿será que todas esas manzanas que le bajaron a usted son manzanas que terminan siendo
que terminan siendo productivas. Son manzanas que sirven para exportar, son manzanas que sirven para yo vender. Es muy probable que no. Es muy probable que algunas de esas manzanas quizás estén podridas, algunas de esas manzanas están comidas por algún insecto o algunas de esas manzanas todavía no estaban listas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener presente que cada vez que empiezan a bajar todo ese montón de manzanas, no significa que para nosotros sea bueno. Por eso nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿cierto? Un análisis que nos permite identificar qué está pasando con toda esta fruta que nos está trayendo. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo dentro de esta clase de optimización? Porque aunque lo vamos a ver de forma mucho más desglosada dentro de nuestro módulo de optimización, aquí quiero solamente que entiendas de que una de las cosas que vamos a estar haciendo muchos cambios son en estos 3 puntos: los públicos, los anuncios y el presupuesto. Estas son los 3 principales que nosotros vamos a estar haciendo cambios dentro de las plataformas que vamos a utilizar. Los públicos, ¿qué significa? Que, jue madre, nosotros ya terminamos con este árbol, entonces vamos y cogemos otro árbol. Vamos y nos vamos a otro árbol. Vamos y cogemos otro árbol, que es básicamente ¿qué? Imagínense que este es un público de personas interesadas en negocios. Este es otro público, personas interesadas en viajes. Este es un público de personas interesadas en Shakira. Este es un público de personas interesadas en tal cosa. Entonces yo puedo utilizar diferentes públicos y precisamente en esos públicos muchas veces puedo llegar a utilizar hasta la misma escalera o la misma herramienta, que en este caso termina siendo el mismo anuncio, ¿cierto? Y asimismo yo voy haciendo cambio. Entonces nosotros vamos a estar utilizando los ads, ¿cierto? Una de las cosas que vamos a estar optimizando, los públicos es otra cosa que vamos a estar optimizando y lo otro terminan siendo los presupuestos. Y ese creo yo que es el ejemplo mucho más sencillo de poder entender cómo poder hacer optimización y cómo es que ya ahora sí usted va a poder comprender un poco más cuáles son los cambios principales que usted tiene que hacer para poder tener mucho más resultado a la hora de hacer anuncios. Ahora quiero que demos un tour por algunas de las plataformas para que tú conozcas muchísimo más acerca de cómo se ven, cómo las podemos utilizar, cómo es que aparecen, qué es lo que tienen, cuáles son las secciones que tienen y que tú en definitiva ya puedas tener mucha más claridad acerca de todo este mundo de la optimización. Y ya ahora sí, luego de este módulo, ya nos vayamos a hacer toda la parte de montaje, ya ahora sí nos vayamos a toda la parte de estructura, luego a toda la parte de optimización, va a ser demasiado épico.